el líder más grande del Antiguo Testamento y tal vez de la historia humana, después de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Claro que Moisés conocía a Dios, hermanos, pero no estaba satisfecho con el conocimiento que tenía de Él. Y Moisés le pide en oración: te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Al leer este pasaje, hermanos, vemos que, un poquito menos, Moisés tenía un pasaje, Moisés tenía una clara meta. La meta de Moisés era conocer a Dios, hermanos. Él no estaba satisfecho con conocer un poquito de Él, no. Moisés quería conocer más a su Dios, y qué mejor deseo que nosotros podamos tener que conocer más a nuestro Dios, hermanos. Nuevamente, para quitar cualquier idea, Moisés no era ajeno a Dios, hermanos. Moisés conocía a Dios. Moisés ya le había hablado en medio de la zarza, lo había atravesado por en medio del Mar Rojo. Pero a pesar de esos dos grandes eventos de su vida, Moisés quería conocerlo más cada vez. Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Tú y yo ya hemos visto el brazo fuerte de Dios, hermanos. Y hemos visto grandes victorias, oraciones contestadas, vidas cambiadas, personas salvas, pero sin embargo nos falta conocerlo más. Éxodo 3:1 dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2, estaba pastoreando sus ovejas, su oficio que él tenía, y se le apareció el ángel de Jehová. Cuando la Biblia dice un ángel de Jehová, significa un ángel de Jehová. Cuando en la Biblia dice el ángel de Jehová, es una preaparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y este pasaje nos dice el ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿No te pareció una obra tremenda lo que Moisés vio aquel día? Que viera una zarza ardiente, hermanos, que no se consumiera, eso ya era un gran milagro. Pero el siguiente texto dice la Biblia que Moisés dijo: voy a ir y ver cuál es esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. En eso se le acerca, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y era suficiente ver una zarza con fuego. Pero ahora que la zarza de fuego te hablara y que te llamara por tu nombre: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando venía de regreso y entré a Guanajuato, casi me quitaba los zapatos, hermano. Esta es tierra santa, mis hermanos. Y dijo: yo soy el Dios. Fíjense cómo se le acerca a Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy Dios de Abraham. Yo soy Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Tú no crees que Moisés tuvo un encuentro con Dios aquel día en la zarza, hermanos? ¿Tú no crees que Moisés conocía a Dios? La respuesta es evidente. Moisés conocía a Dios, pero no estaba satisfecho con la zarza. No estaba satisfecho con el hecho de que Dios le hubiese hablado. Él quería conocer más a su Dios, hermanos. No estaba interesado solamente en él, sino llegar a conocer más a Dios, hermanos. Dios nos dio una generación de cristianos con hambre y sed de Dios, hermanos. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12, miren lo que dice este texto. Si hablamos de un cristiano usado por Dios grandemente en el Antiguo Testamento, llegamos a la conclusión que es Moisés. Si pensamos en un cristiano grandemente usado en el Nuevo Testamento, tiene que ser el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice, no que lo haya ya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir es tomar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos míos, no pretendo haber, lo que dice ahí, hermanos,
Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, nos dijo que no lo había alcanzado, ¿cuánto más nosotros nos falta conocer más a nuestro Dios, hermanos? Si el mejor líder del Antiguo Testamento clamaba en su oración, anhelo conocerte, ¿cuánto más nosotros debemos tener un anhelo de conocer más a Dios, hermano? Dios nos ayude a tener hambre y sed de Dios. Como el salmista lo dijo en el Salmos 42:1, se predicó este martes pasado. Pero no dice el Salmos 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sentimos la misma necesidad como ese animal del agua, nuestra alma de Dios. Versículo 2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios. Necesitamos este tipo de cristianismo, hermanos. Un cristiano que tenga sed de Dios. Un cristianismo que diga como el salmista, solo en Dios está callada mi alma. Que uno está turbado y corre a la Biblia y solo la Biblia nos da tranquilidad. Que uno está turbado y solamente en la iglesia y en Cristo hallamos ese confort y ese alivio, hermanos. Mi alma tiene sed de Dios. Todo lo demás me deja sediento. Solo Dios puede saciar mi sed del Dios vivo. Él promete derramar agua sobre el sequedal, hermanos. Un avivamiento es que busquemos a Dios. No es buscar, hermanos, resultados, sino es buscar una comunión con Dios diaria. Muchos cristianos tienen un conocimiento de Dios superficial. Conocen algo de Dios, pero no lo conocen a Él. No estoy hablando de salvación. Y si no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, si vienes el día de hoy, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de aceptar a Cristo y tú debes de conocerlo primeramente como tu Salvador, y tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Pero para nosotros que ya tenemos la salvación y que ya sabemos que iremos al cielo, tienen un conocimiento, algo de Dios, pero no completamente de Dios. Y es una idea como una persona, tal vez le pueden preguntar, ¿conoces a tu bisabuelo? Y tienen un conocimiento un poco lejano por solamente las historias que han escuchado de él. Yo he escuchado algunas historias de mi abuelo, de mi bisabuelo, pero si te pudiera describirlo todo, no lo podría. Ahora, pero si me dijeras, descríbeme a tu mamá, te podría dar una lista muy grande, hermanos, porque la conozco. ¿Conoces a tu Dios? ¿O es como un bisabuelo, hermanos? Algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? Otros se preguntan, ¿a qué se parece? Otros se preguntan, ¿puedo conocerlo personalmente? ¿Se preocupa por mí? ¿Saben que aún buenos cristianos en la Biblia hicieron esas preguntas? Miren lo que dice Job 23:3. ¿Conoces a tu Dios, hermano? Job 23:3, Job dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ahora, su falsa percepción, hermanos, era por su condición. Versículo 2, miren cómo estaba Job. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Por su condición estaba distorsionado su conocimiento de Dios y su dónde está Dios. Y uno se pregunta, ¿en qué se parece? ¿Puedo conocerlo personalmente? ¿Dónde está? ¿Se preocupa por mí? La respuesta es sí, sí, sí. Él se preocupa por nosotros, hermanos. Él está ahorita mismo con nosotros y ni siquiera sentado al lado nuestro. Él está en nuestro corazón, hermanos. Y nos ama igual que amó a Moisés, hermanos. Y nos llama a nosotros pidiéndonos a que nos acerquemos más a Él para que podamos conocerlo más, experimentar las grandes riquezas y el cuidado de su gracia y de su amor, hermanos. Si yo te pidiera que me describas a tu maestra de primaria, ¿qué me dirías? Descríbeme a tu maestra de primaria. Dirías cosas muy superficiales, hermano. Pues tenía el pelo chino, usaba lentes. Y dirías alguna otra cosa, hermanos.
Tú dirías cosas muy superficiales. Si te pedimos que describas a alguien más cercano, podrías describirlo más porque conoces más a esa persona, convives más con esa persona. Te pregunto esta noche, ¿conoces a tu Dios? ¿Sabes quién Él es? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Sabes cuál es su voluntad? ¿Conoces a Dios? Comienza por nuestro Salvador. Pero solo es el comienzo. Te darás cuenta al pasar el tiempo que también Él es tu proveedor. Y tienes necesidades y puedes clamarle a tu Dios y te darás cuenta que qué fiel es Dios no solo es un canto. Pasará el tiempo y te darás cuenta que Dios también es tu doctor. Pasará un poco más el tiempo y te darás cuenta que Dios es tu abogado y no ha perdido un solo caso y no creo que manche su récord. Te darás cuenta que Él es tu intercesor. Sigues pasando en tu vida cristiana y te darás cuenta que Él es tu amigo fiel. Sigue pasando el tiempo y sabrás que es una roca fuerte que te mantiene firme en tiempos difíciles. Te darás cuenta que es el alfarero que te restauras cuando andas mal. Te darás cuenta que es tu refugio cuando tienes miedo. Te darás cuenta que Él es tu pastor. ¿Conoces a Dios? Salmos capítulo 103, 7. Salmos capítulo 103, versículo 7. Dice la Biblia, a sus caminos notificó ¿a quién? Este versículo a mí se me hace impresionante, hermanos. Y a los hijos de Israel, ¿qué dice? Una cosa son sus caminos y otra cosa son sus obras. Este mundo ha visto las obras de Dios, pero muy pocos conocen su camino. Sus caminos notificó a Moisés, lo dirigió. Moisés conocía a su Dios, pero a los hijos de Israel, ellos no conocieron sus caminos. Ellos vieron sus obras. Ellos vieron sus maravillas. Ellos vieron los milagros, ellos vieron el pilar, ellos vieron cómo las aves caían, ellos vieron los milagros, pero no sus caminos. Aquellos que conocen a Dios no solamente ven sus obras, les notifica su camino. El Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente se reveló a sí mismo a un hombre. Dios se reveló a Moisés en la zarza. Moisés es distinto a nosotros. Moisés tenía pasión. Moisés era un líder. Moisés era valiente. Pero al igual que nosotros, Moisés también cometió errores, hermanos. Cuando vio cómo maltrataban a un hebreo, él se enojó y cometió homicidio contra una persona. En sus circunstancias, por no querer esperar y confiar en Dios, demostró tomar una mala decisión. Y me encanta que la Biblia nos muestra la humanidad de los héroes de la Biblia, porque si no estaríamos muy lejos de Dios, hermanos. Pero me muestra que eran hombres de carne y hueso, que cometían errores como tú y como yo. Pero aún así Dios le notificó sus caminos a Moisés. Qué bendición que Dios obra en imperfectos pecadores, hermanos. Un hermano está contento, gloria a Dios. Todos los demás son varones justos, piadosos. Como está escrito, no hay dos como tú, mi hermano. Hay veces que todos te dicen, sí, hazlo, pero el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y otros te dicen, pero no, ¿cómo no lo vas a hacer? Ve y hazlo. Y el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y voy a usar una palabra en el griego, pero vas de cabezón. Y lo haces. Y te das cuenta que estabas mal. Vamos, Dios te revela sus caminos. Es tu decisión hacerlos o no hacerlos. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios te notifica su camino, hermanos. Es nuestra decisión escuchar el consejo de otros o el consejo de Dios en oración. Dos cosas que transformaron a Moisés a pesar de su impaciencia y malas decisiones. La primera de ellas fue acercarse a la zarza ardiente.
Pregunta, ¿pudo Moisés no acercarse a la zarza? Nunca lo has considerado, ¿verdad? Pero pudo haber visto la zarza y decir, vámonos. No, nadie lo obligó. Él se acercó a la zarza. La primera acción que cambió la vida de Moisés es que se acercó a la zarza. Y la segunda fue que fue obediente a la voluntad de Dios, hermanos. Moisés era un joven adoptado por la familia de Faraón, tal vez conocía muy poco de Dios, no entendemos por qué Dios lo escogió a él, muy poco se habla de la juventud de Moisés, pero qué bendición saber que Dios tenía un plan para Moisés. Uno se pone a pensar en Saulo, Dios usó a Saulo, un fariseo, perseguidor de la iglesia. Dios tenía un plan para Moisés. Dios tenía un plan para Saulo, y escúchame bien, hermano, Dios tiene un plan para ti. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero esos héroes tampoco. Por eso es por gracia. La única influencia piadosa en la vida de Moisés era su madre, pero por miedo la puso en una canasta, dejándolo correr por aquel río, pensando que tal vez lo peor que le podía ocurrir era que Faraón pudiera verla. Pero qué bendición que Dios puede cambiar el panorama más triste en las bendiciones más grandes, hermanos. La recibió la hija de Faraón, lo criaron, hermanos, de la mejor manera en ese tiempo. Dios sabe lo que hace y Dios sabe ser Dios, mis hermanos. Él estuvo solo en el desierto. Y a muy pocas personas les gusta estar solas, pero un pastor predicaba en una ocasión y dijo, solo y en el desierto es cuando conoces más a tu Dios. Hubo un tiempo en que Dios apartó a David, lo apartó cuando era perseguido por Saúl, y fue ahí cuando escribió muchos salmos. Aquellos salmos que son nuestro bálsamo, aquellos salmos que son nuestro alivio, fueron escritos en persecución, en el desierto. Cuando José fue apartado en la cárcel oscura y fría, conoció más a su Dios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, conocieron más a su Dios. Cuando Moisés estuvo errante en el desierto, conoció a su Dios. No tengas miedo de estar solo. Conoce a tu Dios. ¿Sabes cuándo fue cuando Ruth conoció más a su Dios? Cuando se quedó sola. Aunque Dios no trabaja siempre igual en todas las vidas, Él tiene un deseo de que cada uno de nosotros lleguemos al punto en que queramos conocerlo más y habitar en su presencia, hermanos. Durante un corto periodo de tiempo en la historia de la Biblia, los hombres y mujeres fueron separados de algo o alguien que les importaba mucho, solo para saber que era Dios, hermanos, lo que realmente los llenaba más, o para que recibieran un enfoque o crecimiento en su vida cristiana. Miren lo que Dios hizo con Pablo. Vayamos a Filipenses 3:7. Y aún él tomó la decisión de hacerlo. Pablo quería conocer más a Dios, al igual que Moisés. Y si tú ves por qué Dios los usó tanto ellos dos, era por esa razón, hermanos. Querían conocer más a su Dios. Si tú quieres que Dios te use, que Dios te bendiga, debes tener esta misma meta que ellos tenían, conocer más a Dios. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué, hermanos? De Cristo Jesús. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Para qué? Para el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Será que Pablo perdió, hermanos? ¿Será que perdió, hermano? Hay personas que me han dicho, a mí me gusta estudiar de muchos en la Biblia, pero me gusta estudiar más de Pablo. Cuando alguien me dice algo de que le gusta estudiar a alguien, siempre me dicen que es Pablo, hermanos. ¿Será que perdió Pablo? Cuando tú le entregas tu todo a Dios, nunca pierdes ganas, hermano. Y aún los momentos más trágicos que Dios te permita cruzar, Dios los usará como un trampolín para las bendiciones más grandes, hermano. ¿Qué fue lo peor que le ocurrió a Pablo? ¿Qué fue? Estar en la cárcel. ¿Qué hizo en la cárcel?
escribió cartas que se llaman cartas paulinas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintos, a la iglesia de Tesalónica, que se convirtieron en el Nuevo Testamento. No me digas que Dios no usa las tragedias. Lo más difícil en la vida del apóstol Pablo es nuestro alivio ahorita, y por algo estamos reunidos estudiando las cartas paulinas, hermanos. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, la meta del apóstol Pablo. ¿A fin de qué, hermanos? ¿Crees que Pablo no lo conocía ahí? Él ya no era fariseo, hermanos. Él ahí era un siervo de Dios. ¿Cuál es tu meta, apóstol Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos puede resucitar nuestro cuerpo de pecado, hermanos. Y la participación de sus padecimientos, el conocerle y el poder de su resurrección también implica, hermanos, el padecimiento, la participación de sus padecimientos. La meta del apóstol Pablo era conocer más a su Dios. Si uno pudiera decir, explícame el universo, ¿qué pudiéramos decir del universo, hermanos? Podríamos hablar un poquito de los planetas, tal vez pudiésemos mencionar cuál es el más grande, cuál es el más lejos, y ya. Pero una persona que lo estudia te puede decir más a fondo. ¿Conoces a tu Dios, hermano? ¿O tienes una idea superficial de Él? A veces son en esos momentos difíciles, hermanos. Imagínate en Ruth cómo se sintió al perder a su esposo, su proveedor, su compañero, su amigo, y añádele que pierde a sus hijos. Y añádele que se le quedaron 2 nueras. Perdón, esa era Noemí. Pero en medio de esa situación tan difícil, hermano, mira lo que dice Ruth 2:12. Ruth 2:12. Pierde a su esposo, pierde a su proveedor, y dice la Biblia: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, ¿qué dice ahí, hermanos? Ruth encontró su consuelo en Dios. Ruth conoció más a Dios, y Dios fue fiel a Ruth, dándole un hijo, que años adelante por ahí vendrá nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando tu vida está consagrada a Dios, Él puede tomar la tragedia más devastadora, la pérdida más grande, grandes errores, hermano, y de alguna manera tornarlo para su gloria. Bueno, la historia de Ruth es una historia triste, pero termina como una historia gloriosa, hermanos. La historia de Job es una historia triste, pero termina muy gloriosa, hermanos. La historia de José es una historia triste, pero termina muy gloriosa. La historia de Jesús terminó triste. Comenzó triste un tiempo en la cruz. Hermanos, la misma Biblia dice: está mi alma muy triste hasta la muerte. Él mismo lo dijo. Pero terminó muy glorioso, hermanos. Alguien dijo: la tumba estaba muy chiquita porque solo la iban a ocupar 3 días, hermanos. Gloria a Dios por eso. No tenía que estar grande, hermanos. Quizá te ves tentado a pensar que tu vida está hecha a pedazos, que Dios no puede usarte. Piensas que Dios no puede usar aquellos problemas para su gloria, pero quiero asegurarte que sí, hermanos. Velo en la Biblia. ¿Cómo es posible que un niño en un río, desalentado, hermanos, se convirtiera en el libertador del pueblo de Dios? Un niño en el río, el libertador del pueblo de Israel, hermanos. Velo en Saulo. Cómo un perseguidor de la iglesia se convertiría en un fundador de iglesias, y quien fue la pluma para escribir gran parte del Nuevo Testamento, hermanos. Pero guarda esto, hermanos, y el salmo que te había dicho: existe una diferencia entre los caminos y las obras o los actos de Dios. Moisés se convirtió en un testigo de muchos actos milagrosos de Dios, pero también aprendió los caminos de Dios. No solo debemos ver los actos de Dios, y gracias a Dios que los hace, pero debemos conocer
sus caminos, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 15, versículo 1. Moisés vio cómo el Señor dividía las aguas en el Mar Rojo para que la nación de Israel pudiera cruzar por tierra seca. También vio a los enemigos que eran perseguidos hundirse cuando estiró su mano hacia el mar. Y en Éxodo 15, 1, él canta el cántico de los redimidos. Moisés, cuando levantó la vara, y no fue la vara, fue Dios, hermanos, no fue Moisés, fue Dios, que abrió el gran mar, hermanos, y cruzaron en seco. ¿O no te parece un milagro? Hermanos, simplemente que fuese en seco es un milagro. Hermanos, si le quitas agua a la tierra, ¿qué hay? Lodo. ¿No te parece normal que se hubieran hundido en el lodo? No, secó la tierra. No solo quitó las aguas, secó la tierra, hermanos, para que cruzaran en seco. Dios mostró sus obras a Moisés. Y en gratitud, él cantó el cántico de los redimidos. Todo el capítulo es un cántico, pero solo vamos a ver 2 versículos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Hermanos, tenemos himnos no para rellenar un programa, tenemos un himno porque alabamos a nuestro Dios, hermanos. Cada vez que le cantes es un cántico de los redimidos y es un canto de gratitud por lo que Dios ha hecho por ti, hermanos. No por algo, todo un capítulo Dios lo dejó para el canto de los redimidos. Por eso todos debemos cantarle por sus maravillas que Dios muestra con nosotros, hermanos. Amén. Pero el hecho de ver cosas grandes de parte de Dios no significa que conozcamos sus caminos. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, ¿quién vio ese milagro? Todos, hasta Faraón, hasta el ejército de Faraón. En una ocasión operaron una persona, estuvimos orando por esa persona y el doctor dijo: eso fue un milagro. Él dijo eso y yo pensé: es cristiano. Y le dije: ¿usted es cristiano? No. Y le di el evangelio para poder guiarlo a Cristo y no quiso creer. Él vio el milagro, pero no su camino. Sus caminos notificó a Moisés y sus obras a Israel. Una cosa es ver la mano de Dios, otra cosa es conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? Su camino notificó a Moisés. El Dios del universo notificó sus caminos a un individuo como Moisés, y Dios puede tener una comunión también con nosotros, hermanos. Nos creó para que lo adoremos y para que podamos conocerlo. Cuando Moisés mostró su interés por la zarza ardiente, Dios le habló. Hermanos, como lo había dicho, Moisés pudo haber visto la zarza y se hubiera apartado, pero él decidió acercarse a la zarza. Hermanos, si tú decides acercarte a este libro, Dios te va a hablar a través de la Biblia. Pero no seas indiferente, está en tu casa y le das la vuelta, corre a la Biblia y Dios te hablará a través de la Biblia, hermanos. Hermanos, Dios va a hablar. En la iglesia Dios nos va a hablar, pero si alguien nomás pasa por enfrente y no pasa a la iglesia, Dios no le va a hablar. ¿Tú crees que solo él vio la zarza? ¿No había más individuos en ese lugar? Uno se acercó, y al que se acerca Dios le habla. Muestra interés al venir a la iglesia, muestra interés en tu devocional, no muestres indiferencia y verás cómo Dios te va a hablar. Tenemos más cosas que una zarza hoy en día. Tenemos una Biblia que está completa, tenemos una iglesia, tenemos su Santo Espíritu, hermanos. Pero tú debes acercarte a la zarza, hermanos. María de Betania se sentó a los pies de Jesús. Deseaba una cosa: conocerlo más. Por eso te pregunto, ¿conoces a tu Dios? Miren lo que dice Lucas 10:38.
Conocemos la historia, dice la Biblia, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo, Señor, ¿qué no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús y le dijo, Marta, Marta. Quítale Marta y ponle tu nombre. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. 42. Pero, ¿cuántas cosas? ¿Quién lo dijo? Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Jesús fue quien dijo que María escogió la buena parte. Nosotros tenemos muchas metas, muchas ocupaciones, pero nunca estemos tan ocupados que no pasemos tiempo con Dios y que no deseemos conocerlo más, hermanos. Humanamente nosotros valoramos más lo que hace Marta. Se necesitan Martas. Sin embargo, Jesús valoró lo que hizo María. Jesús no quiso desalentar a Marta. Entendía el deseo que tenía de prepararle una comida. Marta estaba distraída con cosas necesarias, pero no entendía la importancia de estar con Jesús. Su trabajo era importante, su servicio era importante, pero en balance Jesús dijo que era lo más importante, pasar tiempo a sus pies, conociéndolo más a Él. No es que la otra era mala, era buena, pero la otra era mejor. Y uno pensaría, y no hizo nada María, no, adelante, cuando tenía el perfume de nardo de mucho precio, lo rompió y ungió a Cristo. Y cuando aquellas personas iban a la tumba para ungir su cuerpo, ese cuerpo ya estaba ungido vivo por María de Betania. ¿Conoces a Dios, hermano? ¿Pasas tiempo con Dios cada día? ¿Lees tu Biblia cada día? ¿Oras cada día? ¿Le cantas cada día? ¿Pasas tiempo con Él cada día? Esto me encanta, hermanos, guarda esto. Aunque María no era una de los 12 discípulos, era una seguidora de Cristo y decidió voluntariamente pasar tiempo a sus pies, porque este asunto de conocer a Dios no es exclusivo. Este asunto de conocer a Dios no es para el pastor de la iglesia, para algún graduado de instituto bíblico, para un estudiante de instituto bíblico. Vamos, este asunto de conocer a Dios es para cualquier cristiano, hermanos. Al pie de la cruz todos estamos igual. Pero es que tú tengas ese deseo de conocer más a tu Dios. No podemos permitirnos no pasar tiempo con lo mejor. Pasar tiempo con Jesús, hermanos. Es ahí de donde viene nuestra fortaleza, nuestro ánimo para enfrentar los desafíos de la vida. Miren lo que dice Salmos 29:11. Nos dice la Biblia en este versículo: Jehová dará poder a su pueblo. ¿Cómo es que Dios le va a dar poder a su pueblo para enfrentar las dificultades de mañana? ¿Cómo es que Dios nos va a ayudar a seguir adelante, hermanos, pasando tiempo con Dios? Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 55:22. Pasaje conocido, dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga. Si tú no caminas con Dios diario, si tú no oras diario, tú solo llevas tus cargas. Y por más pequeñas que sean, no puedes. Pero si cada día en oración le llevamos nuestras cargas a Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén, hermanos. Desayunando una vez con el pastor Agüero, había contado esta historia, pero le dije: pastor, ¿cómo es que usted ha estado fiel en el ministerio y en la obra de Dios tantos años? Tiene muchos años ya en el ministerio. Pensé que me iba a decir varios puntos: tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Punto 1, 2, 3, 4. No. Me dijo: solo es una cosa, camina con Dios. Solo es una cosa, hermanos, camina con Dios.
Proverbios 8:17. Son verdades sencillas, hermanos, pero debemos aplicarlas. Proverbios 8:17 dice la Biblia: yo amo los que me aman y me hallan. ¿Qué dice, hermanos? Los que temprano me buscan. ¿Qué será temprano, hermanos? Ya hasta se pudieron incómodos 2, 3, ¿verdad, hermano? ¿Qué será temprano, hermanos? Castíguense solos, yo no voy a dar horas. ¿Ese versículo está inspirado? ¿O este no? ¿Sabes por qué no tienes dirección? Porque no oras. ¿Sabes por qué no sabes qué hacer? Porque no lo buscas. Lees un salmito para callar tu conciencia y ya. Eso no es suficiente, hermanos. No es suficiente orar un rato o leer un salmo antes de morir, iba a decir, hermano. Es que algunos duermen como si estuvieran muertos, hermano. Empiezo a decir nombres al rato, hermanos. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quieres hallar a tu Dios? Búscalo temprano. Ese era el deseo de Moisés, hermanos. Éxodo 33:11. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice la Biblia: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Hermanos, esa relación que Dios tenía con Moisés es la relación que Dios quiere tener con nosotros, hermanos. Cara a cara. Después de tener ese encuentro, versículo 12 y luego llegamos al 13, dice: y dijo Moisés a Jehová. Qué relación, hermanos. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién vas a enviar conmigo. ¿Se acuerdan que le decía? Yo estoy solo, no puedo ir. Capítulos atrás le decía que era tartamudo. Tú no me has declarado quién enviarás conmigo, sin embargo tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, 2 versículos atrás hablaron cara a cara, y este versículo dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? 2 versículos atrás hablaron cara a cara, y 2 versículos adelante dice: no estoy satisfecho, quiero conocerte más. ¿Conoces a tu Dios? Vio que se abrió el mar rojo, le habló en una zarza, le habló cara a cara y no estaba satisfecho. Quiero conocerte más. Qué pasaje, hermanos. Tú debes conocer a Dios, debes de tener una relación con Dios íntima, para que cuando lleguen problemas, cuando aumenten los desafíos, cuando la tristeza sea amarga y profunda, aprendas a consolarte en tu Dios, porque vendrán. ¿Conoces a tu Dios? Él será tu ancla. Pero si no lo conoces, siendo cristiano, te vas a desboronar en esos días. Moisés pidió 2 cosas en este pasaje: quiero conocer tus caminos y quiero conocerte más a ti. Su relación fue creciendo. Piensa quién era Moisés en su niñez. Dios le llama y le dice: vas a ser el gran libertador, y le dice: pero yo, si soy tardo de labios. Y Dios le contesta: ¿quién le dio la boca al hombre? Pero él era un tartamudo. Acuérdate quién era Moisés. No lo veas como el gran libertador, era un tartamudo. Era un hombre que no sabía hablar. Era un hombre que no se sentía solo, estaba solo. Hay gente que se siente solo, pero tiene gente. Hay gente que literalmente está sola. Ese es Moisés. Moisés era tartamudo.
Moisés estaba solo, pero mientras conocía más a Dios y su relación con Dios fue creciendo, Dios lo transformó en el líder más grande del Antiguo Testamento. Aún solo y tartamudo. Y el deseo de Moisés, y aquí terminamos solo con la lectura del versículo 13 al 18, vamos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Te das cuenta de la relación que tenía Moisés con Dios? Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa oración se repitió en el libro de los Hechos, hermanos, una oración bíblica. Si no estás conmigo, yo no me voy a mover. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios conocía a Moisés por su nombre, hermanos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Pero ¿te das cuenta de la comunión que tenía Dios con Moisés? Es la clase de comunión que Dios quiere tener contigo, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Por eso a Moisés no le fue difícil subirse a una montaña, hermanos, y estar 40 días en la presencia de Dios cuando le dio la ley con los 10 mandamientos. Hermano, pregunta, ¿tú y yo podríamos estar en la montaña 40 días? ¿La presencia de Dios te sería suficiente? Nos bajamos un tiempo por el desierto que marchó el pueblo de Israel. Sentía que la cabeza se me quemaba, hermanos. Mientras caminaba por ahí, yo dije, yo creo que yo no hubiera cruzado. Hermanos, qué calor. Te pregunto, hermanos, ¿tú hubieras aguantado 40 días arriba del monte? ¿Su presencia te sería suficiente? Si sabes que ahí arriba no había tele, ¿verdad? ¿Sí podrías 40 días sin tele? ¿Podrías 40 días sin internet? Ya como que se están retorciendo algunos, ¿verdad? ¿Podrías 40 días sin comer? Sí sabes que estuvo en ayunas, ¿verdad? ¿Podrías estar 40 días y que Dios sea suficiente? ¿Por qué Dios usó a Moisés? Te lo acabo de decir. Para Moisés Dios era suficiente. Tú y yo, Dios, si me das esto, entonces, no. Dios tiene que ser suficiente. Y ahí es cuando después Dios te bendice, sin buscarlo. Algunos tienen miedo de entregarse completamente a Dios, pero no he conocido a uno solo que diga, me arrepiento de haberlo hecho. Pero sí conozco a muchos que dicen, Dios es fiel, hermanos. Cuando tú creces espiritualmente, venir a la iglesia el domingo no es suficiente. Predico este mensaje porque ya vinieron el domingo, ya que ya es la élite cristiana, hermano. Me quito el sombrero, hermanos. Cuando tú conoces a tu Dios, necesitas más, hermano. Necesitas más. Libro cristiano, leer un poco más la Biblia. Conoces a tu Dios. Para Moisés Dios era suficiente. Para Pablo Dios era suficiente. Para ti Dios es suficiente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, ¿por qué no haces un altar ahí en tu lugar, ahí en tu banca? Hermanos, si Moisés le pidió a Dios, quiero conocerte, ¿no crees que valdría la pena que tú y yo le pidamos, quiero conocerte? A pesar de que vio la zarza con fuego, a pesar de que vio el gran mar rojo abriéndose, no estuvo satisfecho.
Él quería conocerlo más. De igual manera, Pablo no estaba satisfecho con lo que lo conocía. Pablo quería conocer más a Dios. Y todo lo que estimaba lo tenía por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Las personas que Dios ha usado han sido aquellas que ansiaban conocerle más. Te hago una pregunta: ¿conoces a Dios? No te pregunté si eras salvo. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Podrías describirme los atributos de Dios? ¿Podrías tú decirme ahorita quién es Dios? ¿Lo conoces? Cuando estudias la vida de Moisés, ¿qué relación tenía con Dios? Debemos conocer a Dios. Y aquellos que mejores le conocen son los que mejor le sirven. Ahora, pero tal vez tú vienes esta noche y tú amas a Dios, pero aún no le conoces. No tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pero te tengo buenas noticias. Dios te ama y quiere darte la seguridad de ir al cielo. Si tú quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte esta noche, ¿pudieras levantar tu mano para orar por ti? Alguien que diga: yo quiero tener la seguridad de ir al cielo. Levanta tu mano solo para orar por ti. Nosotros que somos cristianos, ¿conoces a Dios? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y esa meta cuándo se va a acabar, pastor? La Biblia es un libro vivo, que a pesar de que leemos el mismo pasaje y la misma antigua historia, siempre hay verdades nuevas. Dios nos habla. Sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. No te conformes solo con las obras. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos, pero sus caminos se los notifica a aquellos que le conocen. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Quieres que Dios te notifique su camino? Conócelo más. Hay una promesa que dice: los que temprano lo buscan lo encontrarán. ¿Por qué no le dices a Dios: ayúdame, dame esa sed de ti, Señor? Ayúdame a buscarte mañana temprano. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Y gracias, Señor, que es tu anhelo que tengamos una relación más íntima contigo. Y ayúdanos a amar más la Biblia para poder conocerte más cada día. Que nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestro servicio a ti crezcan cada día más, como lo fue con Moisés. Y transfórmanos, al igual que lo hiciste en la vida de Moisés y en la vida de Pablo. Transforma nuestras vidas mientras seguimos conociéndote. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.